7:11, perfecto. Ok, pues bueno, muchísimas gracias por tu puntualidad y tu asistencia siempre. Déjame silenciar un poquito la música que tengo acá de fondo. Y vamos a dar inicio. Esta es la cuarta semana, tiene un poquito de cambios en cuanto a actividades. Solamente hay una actividad que es, en lugar de integradores, el proyecto integrador, y hay otra actividad que es el foro de integración y la autoevaluación, ¿ok? Entonces voy a empezar a compartir con ustedes mi pantalla. Ahí. Aquí estamos. Y aquí está, sesión número 4. Módulo 3, el lenguaje en relación del hombre con el mundo. Y nuestra agenda, especificaciones del curso, recomendaciones de semana 4 y nuestra sección de dudas. Solamente a manera de recordatorio será pues el recordarles lo importante. Ya terminamos este módulo y ya llevan ustedes otros 2, con este serán 3. Por favor, si no han terminado de editar su perfil, es bueno que lo hagan para poder mantener todo pues en congruencia con su avance, ¿ok? El foro aprendiendo, recuerden que hay uno cada semana y que este foro aprendiendo únicamente abordamos pues detalles académicos, ¿ok? Las especificaciones del módulo en cuanto a cuándo van a recibir sus evaluaciones. En esta ocasión, por ejemplo, es la semana número 4 y de igual manera si yo recibo proyecto integrador, ya nada más es un proyecto el que van a recibir evaluado y retroalimentado. La autoevaluación va a venir de manera automática y el foro de integración, como cierra el domingo, entre lunes y martes, ahí no deben pasar las 72 horas. Lunes o martes estarán recibiendo retroalimentación a través de un mensaje sobre sus participaciones, ¿ok? Recordarles también, muy importante, que en semana 4 ya no puedo hacer extensiones, es decir, si tú no entregas en tiempo y forma tu proyecto integrador, entonces ya no tenemos extensiones, ¿ok? Semana número 4, es la que está corriendo. Ayer lunes, hoy martes y mañana miércoles estaré recibiendo mensajes de plataforma solicitando alguna extensión únicamente de semana 3, ¿ok? Y ahora sí, vámonos a plataforma. Aquí están las 3 actividades que debemos completar. Es el proyecto integrador, el foro de integración y la autoevaluación. Vamos entonces a la plataforma. Aquí estamos. Listo. Y ya que estamos en semana, estaba terminando de evaluar ya sus actividades de semana 3, semana 4, en donde tenemos el foro de integración y el proyecto integrador. ¿Ok? Vamos a empezar con el proyecto integrador. Y pues lo que hacemos es poner en práctica las habilidades que hemos desarrollado durante las 3 primeras semanas. Hemos hecho reseñas, comparativas, hemos hablado de un tema social, hemos hablado de multiculturalidad, hemos hablado de la reforma agraria, ¿ok? Vamos a conjuntar todo ello en este documento. Lo primero que hay que hacer es dar clic aquí donde dice una visión completa de la realidad. Ok. Estamos. Ya le está abriendo un poquito de paciencia. Ay, perdón, pero en serio hace mucho calor aquí, mucho. Aquí está.
Proyecto integrador, una visión más completa de la realidad, y hay que ir respondiendo sobre esto, ¿ok? Responde a las siguientes preguntas. Todavía no necesitamos buscar información, es únicamente para analizar y poder dar respuesta con nuestros conocimientos previos. Entonces nos dice, ¿qué sabes sobre la violencia? Es general. Acuérdate que puede haber violencia de género, que puede haber violencia intrafamiliar, que puede haber violencia a los infantes, que puede haber también violencia a los animales, violencia entre países, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes de conocimiento? Extiéndete tanto como tú puedas, porque es donde vas a marcar todas estas respuestas te van a servir para poder continuar con tu proyecto integrador. En el inciso B del primer punto, ¿de qué manera adquiriste tus conocimientos sobre el tema? Pues algunas cosas las hemos aprendido en la escuela, sin embargo, otras nos ha venido también sirviendo la experiencia propia, ¿no? Desde la escuela, ahora se llama bullying, y antes mucha gente opina que no existía esa palabra, sin embargo, pues no eran tan frágiles las generaciones. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo lo aprendiste? Puedes abordar todo lo que sepas al respecto, ¿ok? En el punto número 2 dice, lee los textos que abordan el tema de la violencia. Esto ya está un poquito más enfocado hacia un solo sector de la población. Ahí viene, ahí viene. Y listo, la violencia contra las mujeres. Ya entonces estamos enfocándonos en un solo punto, en un solo sector de la población. Y aquí vamos a leer este recurso que nos están compartiendo, este artículo. Ok, mira el título. La violencia, perdóname el parafraseo, la violencia contra la mujer impide el logro de los objetivos de la igualdad de desarrollo y paz, porque viola, menoscaba el disfrute de los deberes y derechos fundamentales. Esto fue en una conferencia de Pekín en 1995. Y hay que leer el artículo completito. Leer el artículo completo. Ay. Aquí estamos. Leer el artículo completo, tanto este como los rostros de la violencia, que también tenemos a través de un link. Y aquí los tenemos. Harris, de 18 años, y Dylan, Calvo, de 19, llevaron a cabo una balacera en su escuela preparatoria. ¿Cómo ha ido cambiando, deformado, o a lo mejor aumentado, cambiando de aspecto la violencia? ¿Y cuál es tu opinión? ¿Existía siempre? Hay que leer ambos artículos perfectamente bien. Esto nos habla de algo ya muchísimo más cerquita. Habla de la biología en la violencia, ¿ok? Chicos que matan, qué sucede con sus cromosomas, todo tiene una razón científica y un enfoque. Sin embargo, también habla de la violencia a todo color, la conclusión que podemos hacer aquí. ¿Ok? Una vez que analizamos los dos textos, lo que vamos a hacer es trabajar con esta tabla. Y hay que contrastar y completar sobre cada uno de los textos cuál es la intención de cada uno, desde qué ciencia o disciplina se aborda cada artículo y qué características de conocimiento científico tienen los textos. Indica al menos una y justifica tu respuesta. También en la parte desde qué ciencia y disciplina se aborda el tema, nos pide una justificación. Si quieres incluir incluso algún recurso que te sirvió para poderlo declarar como ciencia o no, es interesante e importante que coloques las fuentes de información, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la globalización, de la multiculturalidad y la información en Internet. Son tres aspectos que influyen, son elementos que influyen dentro de este fenómeno social que estamos hablando. Investiga de qué manera la globalización, multiculturalidad, información en Internet han participado en el fomento y en el combate de la violencia. Y hay que completar la tabla.
Pues realmente en nuestro país, vamos a analizar un poquito nuestro contexto cultural. Nuestro país tiene influencia de todos los países. Somos un lugar en el cual, como les decía antes, tenemos historia, tenemos cultura, pero también vienen de otras culturas, ¿no? ¿Cuántas en el lugar donde vivimos, gente extranjera, gente que viaja, gente que intercambia, pero también la información en Internet? Estamos a un clic de estar en cualquier país del mundo y poder intercambiar información. Esa cultura o multiculturalidad y esa globalización se facilita usando el Internet, ¿te das cuenta? Y si hablábamos del sexting en la semana 3, pues ¿qué crees? También esta parte de la violencia se ve afectada tanto como en el fomento como en el combate de la violencia. Entonces hay que analizar cómo estos elementos están fomentando la violencia y combaten la violencia cada uno. Posteriormente, elige una relación social y con base en tu elección menciona algún ejemplo donde se evidencie un fenómeno de violencia. ¿Cómo sé cuáles son las relaciones sociales dentro de la misma plataforma en semana 3? Vamos a encontrar estudios de ciencias sociales, biología, ecosistemas, reconstrucción de análisis. Estos recursos también nos hablan lenguaje, el lenguaje de la ciencia, fuentes diversas, información, interdisciplinariedad, interdisciplinario, la biología, ecosistemas, ciencias sociales, sociedad contemporánea. Todos estos recursos nos van a direccionar sobre cuál de ellos puedo yo trabajar. Aquí dice, elige una relación social. Puedes hablar familia, vamos a hablar del tema violencia y el fenómeno social de la violencia y vamos a compartir un ejemplo. Tú puedes hablar de la familia, de tu sociedad, de todo este movimiento feminista, que también la violencia es hacia los hombres, hacia un género en específico, ¿no? Tú puedes compartir, elegir el que tú quieras, una relación social de que tú elijas y hay que mencionar un ejemplo donde se evidencia un fenómeno de violencia. ¿Ok? En el punto número 6 vamos a contestar cuál es la intención comunicativa y la postura que tú encuentras en cada uno de los textos que leímos previamente. Hay que justificar nuestra respuesta para cada uno. Entonces vamos a hacer esta misma respuesta para cada uno de los textos. Sí, en el punto 7 vamos a elegir uno de los dos textos que revisamos y vamos a hacer una reseña crítica. Generalmente, sobre todo, podemos dar nuestra opinión. Me refiero a sobre cualquier aspecto. Podemos hablar sobre una manzana, podemos hablar sobre un evento, podemos hablar sobre una persona y cada uno de nosotros desde su punto de vista y de su percepción tiene una crítica. La crítica no necesariamente es destructiva, sino podemos analizar y hacerla de manera objetiva y marcar diferencias. Entonces yo voy a elegir uno de los dos textos y voy a hacer una reseña crítica sobre él. Hay que buscar información adicional en Internet. De esta forma vamos a tener una visión más completa y nuestra postura pues va a tener también una justificación, ¿ok? Este fue el punto número 7 y con el cual terminamos. Ya guardamos nuestra reseña crítica y podemos subir nuestra reseña y nuestro documento a plataforma con la nomenclatura correcta. Les recomiendo muchísimo leer las rúbricas, chicos. Aquí vienen los 4 aspectos: el cognitivo, actitudinal, el comunicativo y el pensamiento crítico, ¿ok? Chéquenlos, analícenlos y sobre todo compárenlo con la actividad o el proyecto integrador que van a subir para que ustedes mismos sepan si existe algún punto de mejora. Incluso al leerlo, pues sí, el pensamiento crítico donde ciertamente debo comprobar. Me parece que hay mensajitos por aquí. Sí, no hay una extensión. Yo sí quisiera que fuera pues media cuartilla por lo menos por cada uno de los textos, pero si vas a elegir solo uno, que sea una cuartilla, ¿ok? Muy buena pregunta, Geo.
Aquí nos habla, fíjate que debe tener tu actividad para lograr un 100. Hay que identificar las características que dan carácter de ciencia y conocimiento científico a la información, proporciona un texto y lo expresa de manera precisa, reconoce que un mismo hecho social puede ser abordado desde diferentes disciplinas científicas en diferentes tipos de texto, reconoce las fuentes confiables de Internet, recupera información que éstas le proporcionan y explica, aquí viene lo más relevante, explica de forma correcta, clara y precisa lo que estudian las ciencias y cómo los abordan, identifica las reacciones sociales y sus causas y consecuencias y finalmente elabora una reseña crítica de manera adecuada y con los elementos que corresponden, elabora conclusiones y expresa su postura de forma clara, precisa, a partir de las posturas científicas. En todos los señalamientos que les acabo de leer, viene la justificación, ¿ok? Emites una crítica, hay que justificarla, emites un juicio y hay que justificarlo. Y poner, obviamente, nuestras fuentes de información, ¿ok? Y hasta aquí tenemos nuestro proyecto integrador. Geo, además de esta duda que se generó sobre la extensión de tu reseña, ¿alguna otra? No, perfecto. Avanzamos entonces. Avanzamos con el foro de integración. El foro de integración nos requiere mínimo 5 participaciones, ¿ok? Aquí nos marca paso a pasito qué es lo que debemos hacer. En la primera participación, con base en lo que conoces sobre el tema, responde a la pregunta, ¿qué tema es el que voy a abordar, perdón? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron las causas de las sequías en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades? Como les decía y lo digo con todo el orgullo y gusto, nuestro país tiene mucha historia y muchas culturas. Muchísimas lenguas indígenas que aún conservamos. Entonces vamos a analizar un poquito sobre las zonas mayas. ¿Qué crees que haya ocasionado el abandono de estas ciudades? Ahí aquí dice qué fue lo que originó las sequías. Entonces, damos nuestra respuesta. Aquí dice, en tu primera aportación, con base en lo que tú conoces sobre el tema, significa no investigando aún. ¿Qué es lo que sabes sobre el abandono de las ciudades mayas? Punto número 2 es la primera participación. En la segunda aportación, respondemos a la pregunta, ¿qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema? Esto es muy general, yo no nada más hablando de los mayas, sino simplemente la sequía, ¿qué consecuencias trae? ¿Ok? En el punto número 3, perdón, antes del punto número 3 debemos leer estos dos textos. La decadencia de los mayas se debió al cambio climático y la caída de los mayas. Ellos mismos lo ocasionaron. Son dos artículos que aunque es el mismo contexto, tienen diferentes intenciones y diferentes puntos de vista. Están bien interesantes. Ahora sí, en el punto número 3, con base a esos dos textos que leímos, mi tercera participación debemos nosotros compartir cuál es nuestra postura al respecto. ¿Crees que haya sido ocasionada por ellos mismos o crees que se debió al cambio climático? Pero no es tu opinión sin antes leer, ¿ok? Porque puedes tener alguna idea y ya vimos en la primera respuesta que es nuestro conocimiento previo, pero obviamente después de analizar los artículos, seguramente mi opinión pudo haber cambiado y ya tengo además un sustento para dar mi respuesta. Entonces, ya di, número 1, la respuesta sin previo conocimiento. En el número 2, lo que es, ¿qué fue lo que afectó las sequías? Ese es un tema general. En el punto número 3, estoy compartiendo, lo que es mi postura después de analizar los dos textos. Y en la cuarta participación voy a retroalimentar o a dar mi opinión a 2 compañeros como mínimo. Lee los comentarios de tus compañeros y en la cuarta participación comparte tu opinión por lo menos a uno de ellos, ok, entonces uno de ellos. Y en la última participación vamos a hacer una conclusión de 8 a 10 renglones dando respuesta a nuestra postura. ¿Cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades? ¿Ok?
Entonces son 5 participaciones, siempre les sugiero hacer una aportación el lunes, otra el martes, otra el jueves, así. Que sea, ¿por qué? Porque así también vamos a ir viendo el hilo del foro y esto también es interesante, no querer participar en un solo día las 5 veces porque entonces se pierde este objetivo del foro que es ir participando, ir dando seguimiento a las participaciones y ver cómo va cambiando el tema, ¿no? Entonces, esta es la segunda actividad que debemos realizar. Proyecto integrador, ahora vimos el foro de integración, perdón, y por último es la autoevaluación. Mucho ojo con la autoevaluación. Tienes 3 intentos permitidos y no hay poder porque es automático por la plataforma de volver, ay, se me pasaron los 3 intentos y por algo no se guardó, ya no se puede revertir, ¿ok? Mi recomendación, porque en realidad son preguntas de reflexión, es previsualizar las preguntas, si tú crees necesario irlas anotando o haciendo una captura de pantalla de todos ellos para que puedas después ir resolviendo y comprobando. Quizás en alguno necesites regresar a revisar alguno de los recursos, quizás no, ¿ok? Entonces captura de pantalla o ir anotando lo que te sea más fácil para que no te vayas a quedar con tu tercer intento y no resolverlo de manera correcta, ¿ok? Son 11, si no me equivoco. Son 11 respuestas y de manera automática nos va a arrojar el resultado, ¿ok? No se les olvide, después de dar respuesta a todas ellas, aquí al final, dar clic en enviar todo y terminar, ¿ok? De esa manera mandamos las respuestas y vamos a recibir nuestra retroalimentación. Y listo, esas son las 3 actividades de esta semana número 4, que ya es de cierre. No se me angustien, entre lunes y martes se termina de evaluar todas sus actividades, el proyecto integrador, la autoevaluación, pero sobre todo tengan un poquito de paciencia para el foro de integración, porque no empiezo a calificar hasta las 12 de la noche del día domingo. Entonces hay 2 días de plazo para poder recibir retroalimentación. Procuro que sea entre lunes y martes, casi siempre. Y pues nada, un placer haberlos acompañado en este módulo 3. Espero que me marquen y me llamen y me manden mensaje cuando estén graduándose, ¿ok? Hay algo bien importante que les quiero transmitir. Déjenme regresar aquí con ustedes. Recuerden, cada vez que ustedes quieran tirar la toalla, que se quieran dar por vencidos, que espero que no suceda, pero cada vez que sientan como que ya no puedo más, estoy en el módulo 15, me faltan otros tantos, recuerden la razón por la cual comenzaron algo y siempre volteen a ver. Generalmente tenemos por mis hijos, tenemos un para mejorar económicamente, para tener una mejor posición. ¿Qué crees? Hoy voltea a verte a ti y di, lo voy a lograr porque yo quise empezar y lo voy a lograr por hacer algo más por mí mismo, ¿ok? Entonces recuerda siempre la razón por la cual comenzaste y también recuerda a tu asesor virtual cuando te gradúes, ¿ok? Muchísimas gracias, Geo, por siempre estar presente, mi amor. Y lo que necesites a través de un mensaje, aquí estoy para ti. ¿Ok? Abracitos. La sesión va a quedar grabada y la voy a compartir en la sección de avisos en un ratito más. Muchas gracias. Que estés muy bien. Bye bye.